Las jornadas de protesta que se hicieron el 21 de noviembre del año pasado difícilmente tengan precedentes en el país. Varios sectores políticos, sociales, estudiantiles, entre otros, se volcaron a las calles para mostrar su inconformismo con el gobierno nacional y la situación actual que afronta el país. Este año, a raíz de la pandemia, llegó el confinamiento y el aislamiento social obligatorio, los cuales impidieron por los riesgos de contagio que estas manifestaciones se siguieran realizando. El pasado 21 de septiembre, ya sin el rigor de decretos y restricciones que impedían a los ciudadanos salir de sus casas, volvieron estas jornadas de manifestaciones. Nuevamente se volvieron a escuchar los clamores de miles de colombianos que le piden a quienes ostentan el poder que cambien el rumbo de nuestra patria. Así lo explica Óscar Arturo Orozco, presidente de Sintraelecol Caldas y directivo nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Contra la brutalidad policial, por el desmonte del SMAT, por una reforma estructural en la Policía Nacional, por recursos para salud, recursos para educación, por el derecho al empleo. Atrás, los decretos que han impuesto una reforma laboral y una reforma pensional, en la que hoy ya se podría contratar por horas y pagar seguridad social por menos de un salario mínimo. Garantías para la movilización, garantías para la protesta, renta básica universal para más de 10 millones de colombianos. La educación es un derecho humano universal, la salud es un derecho humano universal, y exigimos que el gobierno le inyecte recursos a estos sectores de desarrollo económico y social. Son temas que están dentro del pliego nacional, y adicionalmente al gobernador y al alcalde le presentamos un pliego regional en el que hablamos de recursos para los hospitales, de recursos para las escuelas, de recursos para los colegios, de recursos para las universidades, de garantías para generar empleo en la región. Eso es lo que nos tiene en la calle y es parte de las exigencias que tenemos plasmadas en un documento a nivel nacional y a nivel regional. En esta oportunidad hay un tema que es relativamente nuevo entre el listado de solicitudes que hacen los líderes sindicales, sociales, estudiantiles y en general quienes apoyan estas manifestaciones. Se trata de la renta básica, una reforma al modelo económico que ha tomado fuerza a raíz de la pandemia por el coronavirus que golpeó severamente la economía de los hogares colombianos y a nivel mundial llevará a la pérdida de millones de empleos. El modelo económico no puede garantizar un recurso mínimo de empleo y de estabilidad laboral. No tenemos cómo garantizarle a los 22 millones de colombianos que son la población económicamente activa trabajo. Lo que hemos dicho es que el Estado, de su rentabilidad y ganancia, tiene que generar un recurso, no 170.000 pesos, no, un salario mínimo por familia, que puede diferirse de acuerdo a las condiciones económicas de cada familia. Ya España lo probó, Naciones Unidas lo viene discutiendo, y la única posibilidad de sacar a Colombia y a este continente del atraso y la desigualdad es que, claro, con unas condiciones se garantice el acceso a ese salario mínimo a todos los colombianos y colombianas, a sus familias, para poder resolver el tema de servicios públicos, de salud, de educación y por lo menos de comida, que es lo más importante. Sobre este mismo tema se pronunció Alexander Álvarez, líder social y miembro del Polo Democrático Alternativo en Caldas, quien se enfocó en la importancia de la renta básica para la educación de los jóvenes colombianos. Claro que sí, sectores sociales, políticos y sindicales hemos solicitado al gobierno nacional que establezca una renta básica como existe en muchos países del mundo. ¿En qué consiste? Un ingreso mínimo durante 3 meses, prorrogables a 6, para que las personas con menos ingresos puedan tener satisfechas sus necesidades básicas, arriendo, alimentación y facturas. De esa manera podríamos garantizar, 1, que se preserve la dignidad de los ciudadanos, 2, que las personas puedan efectivamente guardar la cuarentena y cuidarse, y 3, pues que pueda existir un mínimo para todos los habitantes. Las recientes manifestaciones en el país han tenido una alta presencia de jóvenes, la gran mayoría pertenecientes a los movimientos estudiantiles, quienes también le exigen al gobierno mejores garantías y aportes a la educación. Juan Camilo Muñoz Ospina, representante de todos los estudiantes de la Universidad de Caldas, explicó que los recursos que este año ha destinado el Gobierno Nacional para la educación no representan ni el 10% de las necesidades que tienen los estudiantes en el territorio colombiano. Hoy en Manizales y en todo Colombia los estudiantes nos estamos movilizando exigiéndole al Gobierno Nacional que atienda las necesidades de las universidades públicas y particularmente que financie la matrícula cero.
Llevamos ya 4 o 5 meses de parálisis económica, donde millones de familias colombianas no han recibido ingresos porque el gobierno nacional se ha negado a aprobar una renta básica, lo que impide que los estudiantes puedan pagar sus matrículas. El gobierno nacional tan solo ha destinado 97.500 millones de pesos, que no representa ni siquiera el 10% de lo que necesitan los estudiantes universitarios. Eso, además del decreto 1174, que impide que los jóvenes en el futuro podamos acceder a una pensión y seamos excluidos del régimen de seguridad social integral, son las razones por las cuales estamos protestando. Esta movilización en Manizales, además de cánticos, arengas, caravanas y carteles con mensajes contra las autoridades y el gobierno, contó con una representación artística en la que 3 jóvenes con una olla, sangre y vísceras en mano mostraron cómo ha sido lo que ellos consideran la indiferencia de muchos colombianos frente a los abusos de poder y actos criminales de la policía y otros actores de la fuerza pública. Es que aquí no está pasando nada. Aquí estamos la gente de bien, matando a esos guerrilleros malparidos, matando a las disidencias de las FARC, matando a esos líderes sociales, comunistas es lo que son, que llenan el país de maldad. Ellos son los que tienen retrasados al país, nosotros no. Nosotros somos gente de bien, que nos organizamos. Estamos ahí en el campo y también en las ciudades, pillando al joven que hace cosas malas, que pinta las paredes. Esos somos nosotros. Y nuestro gobierno, siempre de la mano de nuestro gobierno. Nunca actuamos solos. Además de esta expresión teatral, la música tuvo también cabida en las manifestaciones. Incluso hubo tiempo para hacer un poco de pogo, un baile muy popular en conciertos de música punk, rock pesado, heavy metal y hardcore. El mensaje de esta ocasión fue enfocado a la resistencia. Fuerte a las últimas movilizaciones en el país fue el asesinato del abogado Ordóñez a manos de policías en Bogotá. De ahí que haya tomado más fuerza aún el tema de una reforma en esa institución e incluso de cambiar sus doctrinas con el objetivo de que este ente del Estado no siga acabando con la vida de más colombianos y por el contrario se encargue de garantizarles el respeto y el derecho por la misma. Hoy, como miles de colombianos, marchamos en Manizales, al igual que todo el país, rechazando la brutalidad policial en el asesinato del 9 y 10 de septiembre, 13 muertos en Bogotá y Soacha, masacrados, asesinados, con una característica especial, la inmensa mayoría jóvenes. O sea, el odio contra los jóvenes, contra las nuevas generaciones es evidente. Para exigir que la policía sea un órgano civil, que dependa del Ministerio del Interior y no militar, pero fundamentalmente que cambie la doctrina de formación de los policías, porque hoy es una doctrina de guerra. A la policía decirle que la protesta social es un derecho y que lo vamos a seguir ejerciendo, que ellos también tienen condiciones laborales precarias y que sus familias deberían estar aquí marchando. El movimiento feminista fue un gran protagonista en esta jornada de movilización. Marcharon para elevar su voz de protesta contra los feminicidios y en especial contra los asesinatos de mujeres trans y otros integrantes de la comunidad LGTBI. Hechos violentos que, según denuncian, se elevaron en las épocas de pandemia. Bueno, entre las razones están los múltiples asesinatos, múltiples feminicidios hacia las mujeres en Colombia, pero también los más de 20 asesinatos hacia mujeres trans que desde que empezó la pandemia se han venido dando en el país, las violencias contra las personas LGBT, el derecho a la interrupción del embarazo que todavía no hemos conquistado, la violencia patriarcal dentro de los movimientos sociales, muchísimas las razones que nos convocan hoy aquí. Este movimiento también trabaja sobre un tema que es muy sensible en la sociedad y se trata del aborto. Jessica Castaño, líder del movimiento feminista, nos explica cómo avanzan en esta lucha. En este momento, desde la semana pasada, se instaló en Colombia un movimiento que se llama Causa Justa, que precisamente el 28 de septiembre vamos a lanzar con mucha más fuerza en el país, que lo que busca es que el delito deje de ser reconocido en Colombia como un delito, porque en este momento, desde 2006, se reconoce dentro de 3 causales, pero cualquier mujer que se salga de esas 3 causales no puede interrumpir libremente su embarazo. Entonces nuestra lucha es eso, porque deje de criminalizarse en el país.
Susana Urrea, directiva de la CUT en Caldas, denunció actuaciones irregulares en denuncias penales donde las víctimas de abuso y violencia son las mujeres. También quiero hacer una denuncia de la Fiscalía de aquí de Manizales, que no está archivando los casos donde las mujeres están denunciando abusos, ¿sí? Y los están denunciando, y fuera de eso llaman primero a las mujeres a acusarlas de injuria y de calumnia, y por último llaman al agresor. Y hay casos archivados que están completamente comprobados que sucedieron y los están archivando, y eso lo vamos a volver a sacar y lo vamos a denunciar hasta la saciedad, hasta que la Fiscalía nos dé respuesta de eso. ¿Tienen de pronto un balance de cuántos casos han sido archivados por la Fiscalía? 5 casos, y hay mujeres que incluso las han tratado de locas y las tienen en San Cancio. Hay mujeres que las han llamado y las han acusado de injuria y por eso ya ellas no volvieron a denunciar, y hay casos donde ya archivaron los casos. Y no les dan respuesta a las víctimas, o sea, están revictimizando a las mujeres que han sido víctimas de abuso por parte de estos hombres machistas, y que hay muchos en este país. Susana Urrea también expresó su indignación por los actos violentos de la policía que desencadenaron en el asesinato del abogado Ordóñez en Bogotá, y aprovechó para dar una voz de esperanza sobre un cambio en el rumbo de nuestro país. Este país debe cambiar, y por esas cosas es que se empieza a cambiar. Mire, estamos en el pico de la pandemia, estamos con susto de que nos vamos a contagiar, pero eso no nos va a detener, porque es imposible que en un país, en otro país que hubiera sucedido lo del asesinato de este señor por parte de la policía, ya el gobierno hubiera caído, el ministro de Defensa hubiera renunciado, toda la cúpula de la policía hubiera renunciado. En este país no pasa nada. Es más, vimos que en la imputación de cargos frente al asesinato, él que dijo, soy inocente. Todo el país, el mundo entero vio cuando asesinaron a Ordóñez. Pero esto va a cambiar. Esto es una muestra de que hay mucha gente en los carros, en las caravanas, en la calle, y cuando usted ve gente también en los espacios que están encerrados, es que tienen miedo de contagiarse, pero saben que tenemos la razón, y que este es el principio de un cambio que necesita este país. La movilización en Manizales transcurrió con calma y normalidad, aunque inició con una hora de retraso por cuenta de las acciones policiales que impidieron la movilización. Los uniformados acordonaron el sector de El Cable con vallas y obstaculizaron a los dos sentidos de la avenida Santander. Esta situación generó unos conatos de altercados entre manifestantes y la fuerza pública, los cuales no pasaron a mayores, aunque sí fueron rechazados con vehemencia por los líderes sociales y activistas en nuestra ciudad, quienes incluso responsabilizaron al gobierno local de querer impedir la manifestación. No somos delincuentes, pese a que la fuerza pública no quería dejarnos salir y que una presión en El Cable intentamos y logramos por lo menos establecer que a la movilización no íbamos a renunciar, y que lo sepa el alcalde y lo sepa el gobernador. Vendrán nuevas movilizaciones, vendrán nuevos plantones, vendrán nuevas acciones, porque Duque no va a imponer su agenda, una agenda de derecha, una agenda guerrerista y una agenda de exclusión. Claro que sí, desafortunadamente, tanto la policía como la administración municipal quisieron impedir que la movilización se desarrollara, bloquearon las vías de Manizales para que los manifestantes y los carros de esta caravana no participaran, pero la fuerza de la gente es tal que no pudieron contenerla. Finalmente, los líderes redejaron una invitación a la comunidad para que en las próximas manifestaciones se vuelquen a las calles a exigir una reforma y a protestar contra un gobierno que señalan de corrupto y paramilitar. Este es un derecho, que no somos delincuentes, que lamentamos los actos tal vez violentos que se pueden haber presentado en algún momento, pero que no son motivados todos por nosotros. Que si el Estado tiene información de gente responsable frente a temas, que individualice el asunto, pero que no señale a todo el mundo, que tome las acciones del caso, pero tiene que respetar el derecho a la protesta. La gente tiene que entender que solo en la calle seremos capaces de cambiar las decisiones de un gobierno que no está legislando para el pueblo colombiano. ¿Qué decirle a la gente que ha sentido
sentido temor de salir hoy? Día de hoy nos estamos movilizando de manera pacífica, creativa y civilizada. Estamos convencidos de que la violencia no es la salida y de que la violencia no va a solucionar ninguno de los problemas que tiene Colombia. La violencia hay que rechazarla, venga de donde venga. Venga de la policía que asesinó 12 personas en Bogotá y en Soacha, o venga de algunos vándalos que no reconocen y no recogen las necesidades de los manifestantes de Colombia.